¿Será que entender el pasado es connatural a nosotros los humanos? La ausencia de interpretación conlleva al misticismo o al cinismo. ¿Se puede adivinar el futuro estudiando el pasado? Hey, ¿qué tal, comandos? ¿Alguna vez se han preguntado por qué le damos relevancia significativa al pasado? ¿Cómo se constituye una historia científica? Para lograr el propósito científico fundamental de la historia, el cual consiste en tratar de explicar el pasado por medio del procedimiento fundamental del preguntar y responder, se han desarrollado propuestas tales como el desarrollar un enfoque constructivo del pasado, el cual pretende relegar tanto el cinismo como el misticismo. Para ello, es importante definir el misticismo como aquella concepción según la cual el significado de la historia radica en algún lugar fuera de ella, sobre todo en los reinos escatológicos, mientras el cinismo alude a aquella actitud en la que se concibe que la historia carece de significado o lleva a múltiples significados igualmente válidos o parejamente inválidos, o tienen el sentido que arbitrariamente se nos antoje, tal cual y como ocurre con tu amigo o amiga exagerada cuando agranda los chismes y termina creando tremendo problema. A lo que yo vine fue a esto. Tales percepciones del pasado se han concretado en visiones poéticas de futuros mejores que revisten la forma de visiones de un retorno a una edad áurea pasada. ¡Es hermosa! En ellas imperan visiones cíclicas que asimilan los procesos de la historia a los propios de la naturaleza, conllevando a que la historia no vaya a ninguna parte, suprimiendo de todo sentido tanto al pasado como al futuro. La noción teleológica de la historia es una de las formas que le ha dado sentido y propósito a la misma. Sin embargo, desde esta perspectiva, la meta histórica implicaría automáticamente el final de la historia. Con la secularización de la meta, se restableció el carácter racional del proceso histórico, conllevando un culto del progreso humano. No obstante, la hipótesis de la historia como progreso necesita ser examinada con sumo cuidado, máxime cuando ha sido puesta en duda en vista de los acontecimientos de los 2 últimos siglos en Occidente. Así, se debe examinar lo que implica su concepto, sus premisas subyacentes y su sostenibilidad actual o no. Como primera etapa, se debe realizar una distinción entre herencia biológica y progreso histórico. Mientras la evolución por herencia debe medirse en milenios o en millones de años, haciendo la salvedad de que no se conoce ningún cambio biológico medible ocurrido en el humano desde el comienzo de la historia escrita, el progreso por adquisición puede medirse en generaciones, siendo la transmisión de características adquiridas el fundamento mismo del progreso de los individuos en sociedad. La historia es el progreso mediante la transmisión de las técnicas adquiridas de una generación a la siguiente. Ello no implica que el progreso tenga un principio o un final definidos. La consecuencia que se sigue es que la civilización, cuyo nacimiento acaso tomemos como el punto de arranque de nuestra hipótesis del progreso, no fue desde luego una invención, sino un proceso de desarrollo infinitamente lento, en el que hubo probablemente ocasionales saltos espectaculares hacia adelante. Es así como no es necesaria una preocupación al respecto de cuándo empezó el progreso o la civilización. Todo fin planteado a la historia al trasegar del tiempo de la existencia humana y su correspondiente desenvolvimiento tiene un matiz escatológico más apropiado para un teólogo que para un historiador o científico social y humano en general, revirtiendo en la falacia de una meta situada fuera de la historia, a pesar de ser atrayente pero irreal para la mente humana. La historia como ciencia progresiva y como constancia del progreso pasado conlleva a que en la defensa de la hipótesis del progreso se debe estar dispuesto a tratarlo como un proceso en que las exigencias y condiciones de los periodos sucesivos impondrán su contenido específico. Así se logrará una comprensión progresiva de la historia como curso de los acontecimientos y como documentación de su constancia. El contenido de la historia no puede ser captado más que a medida que vamos experimentándola. El progreso de la historia también implica
interrupciones, altibajos, desviaciones de continuidad, con giros adversos que no son contrarios a la convicción de la existencia del progreso mismo. Las civilizaciones se han extinto en diversos lugares, como también han surgido en otros de lo más variopintos, siendo el progreso discontinuo tanto por lo que al sitio se refiere como en cuanto al tiempo. Está horrible. Así, lo que para unos significa un momento de decadencia, para otros ejemplifica un momento de paso adelante, motivo por el cual el progreso no significa ni puede significar progreso igual y simultáneo para todos, ya que se caería en la peligrosa falacia de la univocidad del pensamiento, lo cual no es más que caldo de cultivo para el cautiverio. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Sin embargo, ¿cuál es el contenido del progreso atendiendo a la acción histórica? Un primer elemento es la que dan los historiadores a la acción humana, ya que son ellos quienes le agregan el matiz de la hipótesis de progreso al interpretar todas las acciones del pasado como tal, sin llegar a invalidar dicho concepto. Por ello se plantea la suposición en la historia de que la humanidad es capaz de sacar provecho de la experiencia de sus predecesores, aunque no siempre lo haga. Es así como la creencia en el progreso no significa la creencia en un proceso, cualquiera que sea este, automático e ineluctable, sino en el desarrollo progresivo de las potencialidades humanas. Por lo tanto, sería complicado profesar una fe en la perfectibilidad del humano con un consecuente paraíso terrenal, ya que sería como creer que tu ex va a cambiar y te va a tratar mejor solo por amor. ¿Cómo que no? Me colgó. No es de olvidar que si bien el progreso es un término abstracto, las metas concretas que se propone alcanzar la humanidad surgen de vez en cuando en el curso de la historia, y no de alguna fuente situada fuera de ella. Por ello tendemos a concebir al progreso hacia metas que solo pueden irse definiendo conforme avanzamos a ellas y cuya validez nada más puede comprobarse en el proceso de alcanzarlas, las cuales son necesarias para que perdure cualquier sociedad, implicando sacrificios a las generaciones vivas en beneficio de las venideras. ¡Escuadrón de suicidio! ¡Escuadrón, ataquen! Ello implica que la famosa objetividad de la historia induce error y plantea un mar de interrogantes, por motivo que tal tipo de teoría disloca el sujeto del objeto y que sostiene una rígida separación entre el observador y la cosa observada. Como es complejo el proceso de interrelación e interacción que media entre ellos, los datos de la historia nunca son puramente objetivos e inclusive se vuelven datos históricos, precisamente en virtud de la importancia que les concede el historiador. La objetividad en la historia, si es que hemos de seguir utilizando este vocablo convencional, no puede ser una objetividad del dato, sino de la relación entre dato e interpretación, entre el pasado, el presente y el futuro. Así se hace inapropiado el concepto de verdad absoluta, tanto en el mundo de la ciencia en general como en el específico de la historia, ya que, sobre todo, ni la filosofía ni la historia trabaja con verdades apodícticas de ninguna clase. Eso implicaría que tendrían que ser verdad las promesas de cambio de tu ex y que su fidelidad es absoluta e incuestionable. Estás bien pendejo. Bien pendejo. La objetividad que se le solicita a las ciencias, y en específico a la historia, es su capacidad de distinción y discernimiento que para el caso de los estudios de pasado implica la distinción entre datos reales o importantes y datos accidentales. Y es aquí donde la objetividad de la historia es componente del progreso, ya que tal ejercicio de distinción no puede realizarse fuera de la relevancia frente a la meta propuesta, meta esta en constante evolución, ya que la interpretación cambiante del pasado es una función necesaria de la historia. Por ello, para el historiador, lo único absoluto es el cambio. Nuestro criterio no es un absoluto en el sentido estático de algo que permanece igual ayer, hoy y para siempre. Semejante absoluto es incompatible con la naturaleza de la historia, pero es un absoluto en cuanto a nuestra interpretación del pasado. Con cada planteamiento de criterios de absoluto se rechaza la óptica relativista según la cual una interpretación vale tanto como otra, o que cualquier interpretación es cierta en su tiempo y lugar, y aporta la piedra de toque
con la que finalmente habrá de juzgarse nuestra interpretación del pasado. Solo así se puede organizar e interpretar los acontecimientos del pasado, lo cual ayudaría a liberar y organizar las energías humanas del presente, pensando en el futuro, siempre teniendo en cuenta que el proceso mismo sigue siendo progresivo y dinámico. Nuestro sentido de la dirección y nuestra interpretación del pasado están sujetos a modificación y evolución constantes conforme vamos adelante. La objetividad básica en la historia tiene sentido en la medida que el futuro es el que puede dar la clave de la interpretación del pasado. Ello se materializa en la interrelación entre presente y pasado, dado que la misma es a la vez explicación y justificación de la historia, que el pasado ilumine nuestra comprensión del futuro y que el futuro arroje luz sobre el pasado. Cuando se refiere que alguien es objetivo sobre lo que respecta a los historiadores, se quiere decir que esa persona sabe elevarse por encima de la limitada visión que corresponde a su propia situación en la sociedad y en la historia, es decir, que sabe reconocer la imposibilidad de una total objetividad y que a su vez sabe proyectar su visión hacia el futuro de forma tal que él mismo penetra el pasado más profundamente y de modo más duradero que otros historiadores cuya visión depende totalmente de la propia situación inmediata. Hay una diferencia entre ciencia moderna, la de hoy en día, y la ciencia antigua, que es la que más o menos yo tengo información y datos. El historiador del pasado no puede acercarse a la objetividad más que en la medida en que se aproxima a la comprensión del futuro. Con base en lo anterior, inclusive se puede llegar a reformular aquello que les comenté en un video anterior, de que la historia es un diálogo entre presente y pasado, para plantear a la misma como un diálogo entre los acontecimientos del pasado y las metas del futuro que emergen progresivamente. La interpretación que dan los historiadores del pasado, sus selecciones de lo importante y de lo significativo, evolucionan conforme van emergiendo nuevas metas. De allí que la historiografía se constituya como una ciencia progresiva, en el sentido de que trata de alcanzar una penetración cada vez más amplia y profunda de un curso de los acontecimientos que también es progresivo. Por otro lado, si bien la historia, en términos generales, es un recuento de lo que ha hecho la humanidad y no de lo que se frustró, lo cual implica en cierta medida una narración de éxitos, no significa que los fracasos y fracasados no se estudien, ya que también estuvieron implicados y dieron como resultado los hechos a estudiar. Así se comprende que el criterio de juicio en la historia no es algún principio que se otorga nombres a sí misma, a pesar de no corresponderle el título o condición que se atribuye, sino que es el que mejor funciona. A la palabra éxito, que se ha impregnado con connotaciones turbias, es mejor sustituirla con la locución neutral de que lo mejor funciona, dando cabida a plantear que los fracasos aparentes de hoy pueden revelarse luego contribución vital para la realización del mañana. Con un patrón de juicio así constituido, la objetividad en la historia no descansa ni puede apoyarse sobre un patrón fijo e inamovible de juicio al alcance de la mano, sino que se estructura en el futuro y coevoluciona conforme avanza el curso de la historia. La historia adquiere significado y objetividad cuando establece una relación coherente entre el pasado y el futuro, siendo esta su relación con el progreso. Eso significa que es como si te abrieras al amor, conociendo bien a cada persona, distinguiendo entre ellas y no enjuiciando todas por igual solo por malas experiencias con tu ex. Más te vale marrana. Tampoco se puede aseverar con toda certeza de que los hechos no se pueden deducir valores, siendo también parcial el hecho de tratar de llevar a cabo el efecto contrario, sacar hechos de los valores. Un ejemplo de ello es que cuando tratamos de conocer los hechos, las preguntas que planteamos y por lo mismo las respuestas que obtenemos vienen inspiradas por nuestros sistemas de valores. El reflejo de tales cuestionamientos es cuando le preguntas a tu crush si estudia o trabaja, si se educa o labora, implicando el hecho de querer conocer si vas a tener que mantener a alguien a tu cargo o si por el contrario te pueden mantener. Tus planes serán exitosos. Exitosos. Pronto tu papá firmará las escrituras a tu nombre. ¡Sí! Sí. Va a firmar las escrituras. Vea la chimba que yo voy a firmar las escrituras de la casa. Aquí dice. Porque me pongo a dormir a mí en un puente, debajo de un puente. Vea la chimba. Toda idea que concebimos respecto de la realidad circundante está atravesada, totalmente permeada por los valores o categorías a cuyo a través percibimos los hechos, y esta imagen que nos hacemos es uno de los hechos importantes que debemos tener en cuenta. Los valores penetran en los hechos y son parte esencial de ellos. Dichas categorías son parte esencial de los instrumentos de que vamos provistos como seres humanos, ya que por medio de ellas actúa nuestra capacidad de adaptarnos al mundo que nos circunda, a
la vez que nos dotan de nuestra habilidad de adaptarlo a nosotros, de adquirir dominio sobre él, lo cual ha hecho de la historia un relato de progreso. El progreso en la historia se logra por el conducto de la interdependencia y la interacción de hechos y valores. El historiador objetivo es el historiador que más profundamente penetra este proceso recíproco. En este punto entra en juego la verdad, término que tiene un pie en el mundo del hecho y otro en el mundo del valor, teniendo un poco de ambos. Es a la vez afirmación de hecho como mero juicio de valor. A ver, ¿qué pasó? Aquí la verdad histórica se halla en alguna parte entre estos dos polos, el polo norte de los hechos carentes de valor y el polo sur de los juicios de valor, todavía luchando por transformarse ellos mismos en hechos. El historiador se encuentra en equilibrio entre el hecho y la interpretación, entre el hecho y el valor, no existiendo modo de separarlos. Mencionado asunto se concreta en el hecho de que la concepción que tengamos de la historia refleja nuestra concepción de la sociedad. La convicción de que provenimos de alguna parte está estrechamente vinculada a la creencia de que vamos a algún lado. Una sociedad que ha perdido la fe en su capacidad de progresar en el futuro dejará pronto de ocuparse de su propio progreso en el pasado. Hasta aquí nos queda claro que, al analizar la historia y la idea de progreso, nuestra comprensión del pasado está influenciada por diversas interpretaciones. La noción teleológica de la historia demuestra que la misma debe ser vista como un proceso dinámico y continuo. Por ello, el progreso, aunque discontinuo y a veces errático, es inherente a la evolución de las sociedades humanas, por motivo que tal es un reconocimiento del desarrollo de las potencialidades humanas a través del tiempo. La historia no se trata simplemente de registrar hechos objetivos, sino de entender cómo estos hechos están intrínsecamente ligados a los valores y metas que surgen y evolucionan a lo largo del tiempo. Así, el progreso se ve como un proceso en el que las metas se redefinen constantemente, lo que requiere una constante reevaluación y reinterpretación de los datos históricos. Por ello, aunque la historia generalmente documenta los logros humanos, los fracasos también juegan un papel crucial. Estos fracasos, vistos en perspectiva, pueden contribuir significativamente al progreso futuro. La objetividad en la historia no se basa en juicios fijos e inmutables, sino en un criterio evolutivo que considera la relación coherente entre el pasado y el futuro. Este enfoque refleja que la comprensión histórica no es estática, sino un diálogo en constante desarrollo entre los hechos históricos y las interpretaciones contemporáneas, lo cual subraya la naturaleza progresiva y dinámica de la historiografía. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido más sobre qué es la historia, para que así puedan reflexionar sobre esas experiencias supuestamente inexplicables con sus crush y ex, ya que es necesario que progresen y mejoren sus vidas a partir de detectar los patrones que los puedan hacer caer en ciclos sin sentidos de desamor. Con lo que, si fue así, les pido que por favor le den me gusta, se suscriben, activen la campanita y compartan con sus amigos. También les recomiendo que visiten el perfil de Instagram de mi tienda de licores llamada Isgueva Licores, enlace en la descripción. Además, también les dejo en la descripción mis códigos de referido de Happy y Buda, aplicaciones estas con las que pueden invertir en la bolsa de valores de Nueva York, comprando y vendiendo acciones e invirtiendo en fondos de inversión y criptomonedas que les permitirán acrecentar su patrimonio con muy bajos costos en comisiones y desde menos de $5. Advertencia: si van a invertir en mercados accionarios, financieros o monetarios, háganlo con prudencia. Es deber de cada persona llevar a cabo los análisis necesarios previos a invertir en cualquier proyecto que pueda poner en riesgo su capital, identificando ventajas y desventajas de cada tipo de inversión y moneda y bajo su propia responsabilidad. De ningún modo, esto representa una asesoría o recomendación financiera. Quedamos conmigo para un próximo video. Chao pues, comandos.